gracias al Instituto de Genetos y en particular a doña Beatriz García Portas por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes en esta jornada que creo que son muy importantes sobre rehabilitación, agricultura bioclimática y sostenibilidad, porque estamos en un momento de cambio. La arquitectura hasta hoy, hasta que explotó la burbuja inmobiliaria, era una arquitectura basada en la obra nueva, en una arquitectura normalmente de mala calidad, con altos costes tanto de construcción como sobre todo de mantenimiento, y entonces ahora va a ser necesario rehabilitar toda esa arquitectura para hacerla más eficiente y sobre todo más sostenible. Creo que el pasado era la obra nueva e ineficiente y el futuro es la rehabilitación energética. Por eso estas jornadas, precisamente ahora, en este momento de cambio de concepto en la arquitectura, creo que tienen un interés altísimo. Antes de empezar en sí con la ponencia, me gustaría contarles un poco acerca de nosotros. Yo soy Eduardo del Toro y junto con Isabel Antunes y un grupo de colaboradores formamos Del Toro Antunes Arquitectos. Somos un estudio multidisciplinar que estamos especialmente preocupados por la arquitectura bioclimática y la eficiencia energética, y también soy el coordinador del blog Sustentable y Sostenible, donde tratamos temas de arquitectura sostenible, eficiencia energética, y además soy el director del curso presencial Método Simplificado de Certificación Energética de Edificios Existentes, del cual llevamos ya realizadas 3 ediciones aquí en Tenerife, 2 en Gran Canaria y una en Lanzarote. Por todo esto, pues hoy voy a hablarles un poco sobre agricultura sostenible y eficiencia energética en Canarias. Bueno, si me permiten, voy a invertir un poco el orden del título. Voy a empezar hablando primero sobre eficiencia energética para llegar luego a la arquitectura sostenible, ya que la arquitectura sostenible es mucho más eficiente, pero es mucho más cosas. Por tanto, pienso que es un orden más correcto. Para empezar hablando sobre la eficiencia energética, me gustaría comenzar explicando 2 conceptos que son cercanos. Aquello es prescindible. Un ejemplo claro que todos conocemos es apagar la luz cuando salimos de una habitación. Es decir, eso es una medida de ahorro energético. Si en cambio, la eficiencia energética la podríamos definir como la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos sin disminuir nuestro confort o calidad de vida. Es decir, el usuario no modifica su conducta, sino que emplea sistemas eficientes que son los encargados de conseguir los ahorros. El ejemplo, digamos, equivalente al anterior, pues sería sustituir las bombillas incandescentes por unas bombillas de bajo consumo que tengan la misma potencia lumínica. Como vemos, son 2 actitudes diferentes. Podemos decir que el ahorro energético es una actitud activa, es decir, depende del usuario. El usuario es el que tiene que tomar las medidas, el que tiene que hacer las acciones para conseguir los ahorros, mientras que la eficiencia energética podemos decir que es una actitud pasiva, ya que una vez que tenemos un equipo eficiente o una iluminación eficiente, ya cada vez que hagamos uso de esos equipos estamos consiguiendo ahorros sin tener que nosotros hacer nada más. Es por eso que yo hoy como técnico lo que voy a hablar es de la eficiencia energética, que es donde yo puedo actuar a la hora de diseñar edificios que sean eficientes, que tengan equipos también eficientes, aunque no, porque el ahorro energético se consigue a través de la concienciación y de la educación de los usuarios. Pero pienso que nosotros también como técnicos, aunque donde realmente actuamos es en realizar proyectos eficientes, tenemos también una obligación por nuestros conocimientos de acción de educar a la sociedad, y pienso que unas jornadas como esta pues son muy útiles en ese sentido. Aquí tienen un cuadro donde podemos ver medidas tanto de ahorro como de eficiencia energética en sistemas de climatización, iluminación, electrodomésticos y agua. A mí me gusta siempre, cuando hablamos de energía, también incluir el agua porque están muy relacionadas. Y como vemos,
son compatibles, me refiero, no entran en contradicción el ahorro y la eficiencia energética, sino que son medidas compatibles. Incluso lo recomendable para conseguir la mayor reducción de consumo es que se combinen ambas medidas, es decir, que tengamos equipos, sistemas eficientes y que luego los usuarios tomen medidas de ahorro energético. Porque, por ejemplo, si tenemos un edificio muy eficiente, con un equipo de aire acondicionado también muy eficiente, pero el usuario pone el aire acondicionado con las ventanas abiertas, ahí rompe todo el sistema y estaremos produciendo un derroche energético. Bueno, y ahora que ya tenemos un poco claro qué es la eficiencia energética y qué es el ahorro energético, vamos un poco a ver qué se considera un edificio, cuando un edificio es eficiente, cómo se mide su eficiencia, y para ello hablaré por encima del Real Decreto de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, que es un Real Decreto que está en borrador, que está a punto de salir. Se espera que posiblemente a final de este mes salga. Va a haber un periodo transitorio de 2 meses en el que sea voluntario, y si sale como se espera, a partir del 1 de junio ya sería obligatorio. Vamos a ver qué nos dice este Real Decreto de cómo tiene que ser un edificio para ser eficiente, cómo se mide su eficiencia y qué es la eficiencia energética. Ya desde el año 2002 Europa nos viene diciendo que tenemos que medir la eficiencia energética de nuestros edificios para luego mejorar su eficiencia, porque no podemos mejorar algo que no sabemos cómo es. Primero hay que medir, evaluar, para luego poder mejorarlo. Entonces ya, como decía, desde el año 2002 apareció la primera directiva europea relativa a la eficiencia energética de los edificios. Esta directiva exigía a los Estados miembros que crearan un sistema de medida para medir la eficiencia energética de los edificios, que pusieran unos requisitos mínimos a los edificios nuevos que se construyeran o a los edificios que se reformaran, para que en esa construcción, en esa reforma, fueran eficientes, tuvieran un mínimo exigido de eficiencia. Y posteriormente salió otra directiva, la 2010, que deroga a la anterior, que un poco vuelve a redundar en los mismos aspectos, que vuelve a decir que los edificios sean eficientes, que se mida su eficiencia, pero además aumenta los requisitos sobre la eficiencia energética. Incluso introduce ya un concepto nuevo, que es el de los edificios de consumo energético casi nulo, y les da una fecha, 31 de diciembre del 2020. En esa fecha los edificios que se construyan nuevos tendrán que ser de consumo energético casi nulo. Esto quiere decir que sean edificios que consuman muy poca energía, y esa poca energía que consuman tendrá que ser mayoritariamente por energías renovables. Entonces, tenemos que ir poco a poco tendiendo a esos edificios. Pone fechas intermedias, porque evidentemente no vamos a pasar de cómo se construye ahora a ese día, va a haber un salto, sino pues en el 2015 ya habrá que cumplir unos objetivos para tener punto intermedio, y el 2018 ya los edificios de la administración tendrán que cumplir estos requisitos para que la administración, digamos, vaya dando ejemplo, vaya un poco por delante. Estas directivas se han traspuesto a la normativa española, pues el método de cálculo de eficiencia energética son los programas LEED y Kanner. Los requisitos mínimos de los nuevos edificios aparecen en el código técnico, y el procedimiento para certificar esos edificios es el Real Decreto 47/2007, que se aprueba el procedimiento básico para certificación de eficiencia energética de los edificios de nueva construcción. Como vemos, ese Real Decreto lo único que exige es certificar los edificios de nueva construcción, pero ya la directiva europea, ya desde la 2002 y la 2010 vuelve a redundar en lo mismo. Dicen que hay que certificar no solo los edificios de una construcción, sino los edificios existentes, cuando se compren o se alquilen. Incluso pone mucho interés en edificios de alquiler, porque el que paga la factura no es el propietario. Entonces, cuando vamos a alquilar un piso, nos interesa saber qué eficiencia energética tiene ese piso, para saber cuánto vamos a pagar luego de factura. Como les digo, la normativa española no transpone tal cual dice las directivas europeas, sino solo lo hace para edificios de nueva construcción. En el 2008 apareció un borrador para los edificios existentes,
pero quedó en borrador, no fue finalmente publicado, y Europa ha amenazado de sanción a España por incumplimiento. Entonces ya España se ha puesto las pilas y, como les digo, existe un borrador de Real Decreto, todavía no se espera que salga este año, tenía que haber salido o estaba previsto para el 1 de enero de este año, todavía no ha salido, pero les digo que ya parece que tiene fecha el 1 de junio de 2013. Y ya habla de eficiencia energética de los edificios, es decir, ya no habla de edificios nuevos o existentes, porque este Real Decreto derogará el Real Decreto anterior y ya incluirá edificios tanto nuevos como existentes. Aquí les he traído unos pantallazos de publicaciones online que hablan de esa sanción y de ese incumplimiento que hasta ahora ha estado realizando España. Entonces, vamos a ver qué nos dice este Real Decreto que está todavía en borrador, a las puertas de salir, de qué es un edificio eficiente y cómo medimos la eficiencia energética de un edificio. Pues bueno, según la definición que aparece en el propio borrador del Real Decreto, dice que la eficiencia energética de un edificio se determinará calculando o midiendo el consumo de energía consumida anualmente para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua caliente sanitaria, iluminación, a fin de mantener las condiciones de confort térmico y lumínico y sus necesidades de agua caliente sanitaria y calidad de aire interior. A mí de esta definición me gusta remarcar un par de aspectos que creo que son muy interesantes. En primer lugar, habla de condiciones normales de funcionamiento y ocupación para obtener unas condiciones de confort térmico. Recordemos que la eficiencia energética es lo que depende del edificio, de sus equipos, de lo eficiente que es, y el ahorro energético depende del usuario. Es decir, cuando vamos a certificar un edificio no tenemos en cuenta lo que el usuario haga. Es decir, por poner un ejemplo, si yo para ahorrar energía en casa no enciendo las luces, sino voy con una velita por la noche, no por eso mi casa es más eficiente, aunque luego la factura de la luz tenga ahorros, porque eso es medidas de ahorro de la persona, pero no, eso depende del usuario, y nosotros lo que estamos certificando es el edificio. Es decir, vamos a ver qué tal eficiente es el edificio independientemente de cómo luego el usuario, porque cada usuario va a hacer un uso diferente, por eso tomamos unas condiciones estándar de funcionamiento y ocupación. Esto también provoca a veces casos que llevan un poco. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Vale. Pues podemos tener el caso de ir a certificar dos viviendas en el mismo edificio, exactamente iguales, puerta A, puerta B, y en la vivienda A el propietario tiene aire acondicionado instalado y la vivienda B no tiene aire acondicionado. Evidentemente, consumo energético tendrá más el que tiene aire acondicionado, pero en la vivienda B, si en esa casa, por las condiciones de temperatura, hace falta aire acondicionado, aunque él no tenga, cuando certifiquemos esa vivienda, consideraremos que hace falta aire acondicionado y le repercutiremos el consumo de aire acondicionado que debería tener. Como no tiene aire acondicionado, el equipo que le ponemos es un equipo tipo que normalmente es ineficiente, con lo cual al final la certificación energética de esa vivienda puede ser peor que la que sí tiene un equipo de aire acondicionado, que a lo mejor es un equipo muy eficiente y sale beneficiado. Es decir, que cuando se certifica no se miran las facturas, se mira el inmueble. Lo primero que tiene que conseguir es que tenga condiciones de confort y después ya vemos su eficiencia. Ahora de todas maneras explicaré eso con un poco más de detalle. Y otro aspecto importante que también me gusta resaltar de esta definición, que es la que aparece en el Real Decreto, es que habla que la eficiencia energética se determinará calculando o midiendo el consumo de energía consumida. Pues veremos que esto es mentira. La etiqueta energética, que ya veremos que es como las de las lavadoras, las neveras, tiene las letras de la A a la G. La obtención de la letra no se obtiene a partir del consumo de energía, sino de la emisión de CO2 al ambiente, que en algunos casos
digamos, relativamente está relacionada. Una vivienda que consuma mucha energía puede ser que produzca mucho CO2, pero también hay casos en que tenemos el caso opuesto, es decir, una vivienda que consume mucha energía, pero como usa energías renovables, produce muy poco CO2, entonces será una energía muy ineficiente a nivel de consumo, pero tendrá una buena clase energética porque la emisión de CO2 será baja. Cuando expliquemos ahora cómo se obtiene la clase energética, veremos un poco más a este respecto. ¿Cuándo es obligatorio, según este Real Decreto, cuándo tendré que certificar una vivienda, un inmueble, un local? Pues en el caso de viviendas será obligatorio certificar el edificio o parte de edificio. Es decir, esto es una cosa que también es nueva en este Real Decreto. Se puede certificar el edificio entero o una vivienda únicamente dentro del edificio, y tendremos que hacerlo cuando se vaya a vender o alquilar este inmueble. No solo en el momento ya de la venta o alquiler, sino también cuando vayamos a publicitarlo. Es decir, cuando en un cartel de una inmobiliaria tiene que aparecer ya a partir del 1 de junio, si finalmente sale aprobado como esperamos, la clase energética de ese inmueble. Ya en toda Europa se está haciendo. España es la única que va retrasada, Portugal, Grecia, Italia, todos los países y por supuesto los del norte, Alemania fue la primera. En todo se aplica ya esto. España es la única que por ahora va incumpliendo. Ese certificado, además de indicar qué clase energética tenemos, la letra que tiene nuestra vivienda, tendrá que indicar una serie de medidas de mejora que no son obligatorias, es simplemente una propuesta para que el propietario lo sepa, de con qué acciones podríamos mejorar nuestra eficiencia energética. Es decir, oye, pues cambiando las ventanas o mejorando el aislamiento, podría su vivienda ser mucho más eficiente. También la validez que tiene este certificado es de 10 años, es decir, que una vez que saquemos ese certificado tiene una duración de 10 años, aunque voluntariamente, si nosotros hacemos obras de mejora en nuestra vivienda y va a ser más eficiente, pues podemos volver a certificarlo, aunque no haya pasado 10 años, porque nos interesa, nos beneficia que nuestra vivienda tenga una clase más alta. Esto de la etiqueta energética es algo nuevo aquí en España y ahora a lo mejor al principio no se le toma valor, pero ya en los países donde lleva tiempo implantado ha pasado igual que con los electrodomésticos, que es una cosa que influye en el precio de las viviendas. Aquí vemos que existe una serie de excepciones, una serie de edificios que están exentos del cumplimiento de la etiqueta de eficiencia energética. Pues edificios protegidos, que por su carácter de protección sea incompatible con hacer obras de mejora para eficiencia energética, edificios de culto, edificios religiosos, construcciones provisionales que tengan un plazo igual o menor a 2 años, porque adecuar y hacerlos eficientes pues tiene un coste que pone una edificación que va a tener un uso tan corto, pues no se considera que es rentable. Edificios industriales de la defensa agrícola, en la parte pues, industrial, la parte de defensa, no en la parte de oficinas o de vivienda, que ahí sí tendrían que estar certificados, sino en la parte de uso industrial o de uso agrícola. Edificios o parte de edificios aislados con superficie inferior a 50 metros cuadrados, porque son edificios de tan pequeña entidad que también el coste de hacerlos eficientes no son rentables, porque una de las cosas que la directiva europea, sobre todo la 2010, que es la que está en vigor, recalca mucho, es que siempre las medidas que se tomen para mejorar la eficiencia energética sean rentables tanto técnicas como económicamente, que no hacer propuestas de mejora que luego económicamente sean insostenibles. Edificios evidentemente que se compren para rehabilitación integral o para demolición, no tiene sentido certificarlo, y edificios con un uso estacional, edificios que se empleen pues 4 meses al año o menos, o que su uso de energía sea del 25% de lo que en un uso normal tendrían. Son las excepciones, y todo lo demás sí habría que certificarlo. Como decía, el caso de viviendas de alquiler es cuando se de viviendas es cuando se venda o se alquile. En el caso de locales comerciales, por ejemplo, es cuando se pida licencia de apertura, porque cuando vendemos un local, normalmente el local lo vendemos vacío, sin instalación, a veces hasta sin cerramiento, entonces ahí eso no se puede certificar, hay que certificarlo cuando ya tiene un proyecto de instalación, de acondicionamiento, de iluminación, y entonces será en el momento de la licencia de apertura cuando se solicitará el certificado.
vamos a ver, existen dos métodos para obtener la eficiencia energética. Les digo, aquí estoy hablando de edificios existentes. Les hablo principalmente de edificios existentes, porque la certificación de edificios nuevos es algo que ya existe desde 2007, no es tan innovador, y porque, como les dije al principio, pues realmente donde está el mercado hoy en día y el futuro es la rehabilitación, son los edificios existentes, poca obra nueva se está haciendo. Entonces tenemos el método, la opción general, que es el programa Kalner, es un método prestacional, es decir, que tiene mayor exactitud, y el programa por el cual se emplea para certificar es el Kalner. Es un programa que digo, ya está en el mercado, porque es el mismo también que se utiliza para los edificios nuevos. Ahora, justo el martes pasado, el día 5, que fue el Día Mundial de la Eficiencia Energética, salió la nueva versión que ya admite certificar edificios existentes, porque hasta ahora la versión que existía solo era útil para certificar edificios nuevos. Ya el Kalner VIP, porque el Kalner se divide en dos programas, el VIP, que significa vivienda y pequeño terciario, y Kalner GT, que es gran terciario. El GT todavía no han sacado la versión adaptada a los edificios existentes, pero ya les digo, el martes salió la versión de Kalner para edificios existentes. Y después está la opción simplificada, que es un método menos preciso, se denomina método prescriptivo, y tiene un grado de precisión un poco inferior al Kalner, pero después es mucho más sencillo de trabajar. Los que conozcan el Kalner sabrán que Líder y Kalner son unas herramientas un poco tediosas, y estas opciones simplificadas son mucho más sencillas de utilizar. Está el C3 y después lo llaman o C3X o CX. La empresa que lo creó le gustaba más el nombre de CX, pero estaba registrado, y el nombre oficial es C3X, aunque ellos intentan en todo momento que aparezca CX. Estos dos programas salen como resultado de un concurso que desarrolla el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, y se presentan 13 empresas, de las cuales estos dos son los ganadores. El C3 está desarrollado por A+ Control, que son los mismos que formaron parte del equipo de desarrollo de Kalner, y el C3X es una IT que se llama Natural Climate System, que es una IT de la empresa Miyavi y la Fundación CENER. Ya digo, estos programas son mucho más sencillos de utilizar, pero tienen un menor grado de exactitud, y ya son documentos reconocidos, es decir, ya están validados por el Ministerio, por el IDAE, como programas válidos. Ya, aunque el Real Decreto es una cosa un poco curiosa, que ya el programa sea válido, sea oficial, antes de que el Real Decreto que lo rige esté aprobado, pero como están ya a punto de salir, pues ya lo han validado. ¿Quién tiene que solicitar estos certificados? Aquí les he puesto una imagen de un cartel de una inmobiliaria en Francia, que vemos que ya allí es normal y obligatorio que aparezca la etiqueta energética, igual que puede aparecer la superficie o las características de un inmueble. Pues es el promotor o propietario el encargado de buscar a un técnico, de solicitar a un técnico que realice este certificado. Este promotor o propietario, cuando obtiene el certificado, tiene que conservarlo, porque en el caso de la venta lo transmite al nuevo propietario, mostrarlo en los anuncios, en toda la publicidad que haga para venta o alquiler, entregarlo al nuevo propietario, y si lo que hace es alquilarlo, sacar una copia y entregárselo al arrendatario. Después también va a haber un registro, todos los certificados tienen que estar registrados, de eso se encarga la comunidad autónoma, y es también el promotor el encargado de registrarlo. En Canarias se puede hacer de forma telemática, y de ahí, de ese registro, pues se hará un estudio para ver a final de año, sacar unas estadísticas, ver qué tal eficientes son nuestros edificios, y se hará un control. Ahora hablaré un poquito más de cómo se controlarán. Y bueno, ya decimos que el promotor es el que tiene que encargar a un técnico que le certifique su vivienda, pero vamos a ver qué técnico o quién está capacitado para hacer las certificaciones.
Pues esto es un tema que ha sido muy peliagudo, han habido varios borradores y en cada borrador se ha ido modificando esta definición, porque cuando la definición abría la mano, los que estaban dentro de antes se quejaban de, oye, ¿cómo van a dejar a estos otros que también certifiquen? Cuando cerraba, los que quedaban fuera se quejaban y ha habido muchas modificaciones. El último borrador, que es el que está ahora en el Consejo de Ministros, el que parece ser que es el que está a punto de aprobarse, esta es su definición. Dice que podrá ser suscrito por técnicos que tengan posición de titulación académica y profesional, habilitante para la realización de proyectos o dirección y ejecución de las obras de edificación o para la realización de proyectos y instalaciones térmicas, según lo que dice la Ley 38/91 de la Ordenación de Edificación, elegidos libremente por la propiedad. Esta ley es la que comúnmente se conoce como la LOE, y la LOE lo que dice que los técnicos que están habilitados para realizar proyectos, dirección y ejecución de obras son estos 4 grupos: el arquitecto técnico, ingeniero industrial e ingeniero técnico industrial. Este último borrador, aparece una nueva figura que es el técnico auxiliar, que no aparecía hasta ahora, que es un técnico que no tiene capacidad de firma, pero sí de colaborar con el técnico certificador. Por lo que la definición nos dice, que tiene la capacidad de titulación académica para intervenir en la calificación de la eficiencia energética, pues son ciertos ciclos de formación profesional. Vamos a ver qué aspecto tiene este certificado y de qué nos informa. El certificado se trata de un documento, una ficha, que nos indica lo eficaz que es nuestra vivienda o inmueble local relativo a la cantidad de energía, o como ya vimos, no la energía realmente, sino la producción de CO2. Y entonces cada etiqueta tendrá que tener cada vivienda tendrá que tener una etiqueta con este aspecto, en la que vemos que se clasifican como, esto ya nos suena a todos, pues de las lavadoras, las neveras, son 7 letras, que va desde la A hasta la G. Las 3 primeras, A, B y C, que son las verditas, se supone que es una clase energética buena, alta. D y E, que son como amarillitas, se supone que es media, y F y G, que son las rojas, son las clases energéticas malas. Un edificio, por ejemplo, construido con el código técnico, decíamos que una de las cosas que imponía la directiva europea es que para edificios nuevos tuvieran una exigencia de eficiencia. Cualquier edificio proyectado o construido a partir del código técnico tiene como mínimo una clase energética E. Pues como vemos en este documento, además de decirnos qué letra obtenemos, pues nos va diciendo las emisiones. Como les decía, la letra viene en base no al consumo, sino a las emisiones globales de CO2, y además luego también nos lo desglosa por emisiones de calefacción, agua caliente, refrigeración o iluminación. Aunque el valor que utiliza para obtener la letra es el de las emisiones, luego nos dice también, como información extra para que también la conozcamos, los consumos que tiene ese edificio. Los puntos que tiene que tener como mínimo ese documento es la identificación clara de qué estamos certificando, la dirección de inmueble, pero sobre todo la referencia cadastral, es el elemento que se va a utilizar para identificar claramente qué estamos certificando. Luego, el procedimiento que hemos seguido, ya les dije que puede ser o Calener, o C3 o C3X, la normativa de eficiencia energética bajo la que se construyó ese inmueble, que puede ser el código técnico, la norma básica de la edificación en condiciones térmicas del año 79, o normativas anteriores. Y después las descripciones de las características que tiene ese inmueble, pues como su envolvente, sus equipos, sus instalaciones, todos los datos que se han tomado para calcular su eficiencia energética, la clase energética, es decir, el resultado que hemos obtenido, la letra, digamos, de ese que le corresponde a ese inmueble. Y como decía, no queda completo ese informe con darle una letra, sino hay que hacer unas mejoras, unas propuestas de mejora de cómo podríamos, con qué intervenciones podríamos hacer para mejorar la eficiencia energética de nuestro inmueble. Esas recomendaciones tendrán que ser viables técnica y económicamente, es decir, no solo tenemos que poner unas recomendaciones, sino tener cuidado que esas recomendaciones se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, si tenemos un edificio cuya fachada está protegida, no puedo proponer un aislamiento por el exterior, que vimos ayer que son muy buenos, pero en edificios con fachada protegida no se pueden aplicar.
Y económicamente también hay que hacer un estudio de viabilidad por encima para ver que se va a amortizar esos gastos. Y por último, indicar las pruebas, comprobaciones, inspecciones que se han llevado a cabo para obtener la certificación. Las encargadas de llevar el control y el registro, como decía antes, son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que tendrán que crear un sistema de control independiente en el que, como tenemos que registrar todas las certificaciones, a final de año se hará un control estadístico de un número relativamente alto. El Real Decreto no exige qué porcentaje tiene que ser, pero dice que tiene que ser un porcentaje estadístico importante. Ya las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma se encargará de decidir qué porcentaje consideran ellos que es suficiente, y se comprobarán esas certificaciones para ver que están bien realizadas. Por ejemplo, la única comunidad autónoma que yo conozco que ya se haya pronunciado en este respecto es el País Vasco, que ya ha dicho que todas las viviendas que se certifiquen y que tengan como resultado A, B o C, todas esas las van a revisar siempre, y las que queden por debajo, alguna que otra. Después también se encargarán de realizar las inspecciones para ver que se está cumpliendo este certificado, es decir, que la gente realice los certificados, que cuando se produce una venta o un alquiler se lleva ese certificado. En ese sentido, en el caso de las ventas, los notarios van a hacer el filtro por el que a la hora de firmar la escritura controlen que se entrega el certificado. Y en el caso de alquiler, pues sobre todo controlar las inmobiliarias, que son las que más, bueno, y los bancos que se han convertido ahora en inmobiliarias, los que más volumen de piso llevan. El registro de certificaciones, porque ya les digo, luego a final de año quieren saber cómo está la eficiencia energética de nuestros edificios y saber por zonas qué zonas están mejor, qué zonas están peores, y determinar el modo en que se incluirá esta etiqueta y esta información que el vendedor debe suministrar, es decir, cómo va a ser esa etiqueta o esa entrega de etiqueta. Vamos a ver. Bueno, les decía eso, que ya en Canarias se puede registrar de forma telemática. Existe una página que es CENED, acabado en D, que es donde hoy por hoy todavía no podemos registrar los edificios existentes porque no está en vigor el Real Decreto, pero ya cuando se certifica un edificio nuevo, que ya se viene certificando desde el año 2007, pues ya entramos en esa página y con la firma digital podemos registrarlo, y cuando entre los edificios existentes pues se adaptará al edificio existente. Vamos a ver cómo es el proceso, qué es lo que tenemos que ver para saber si un edificio es eficiente o no y cuán eficiente es. La parte de la certificación tiene 3 pasos. El primer paso es obtener la demanda de energía. Decíamos que la demanda de energía no es mirando la factura, porque no lo que queremos saber no es cómo ese usuario, si es ahorrador o no, sino lo que miramos es las condiciones climáticas exteriores que tiene ese inmueble, la temperatura a lo largo del año que hay en el interior, y después cómo es el edificio, cómo es ese tipo de edificio, la calidad constructiva, cómo son sus paredes, sus ventanas, sus techos, es decir, cómo nos protegemos nosotros de esas condiciones exteriores. Entonces, a través de eso, el programa hace una simulación y estima cuáles van a ser las condiciones de temperatura interior en esa vivienda. Entonces, tenemos un rango de temperaturas de confort que están entre 21 y 26 grados, eso es lo que entiende el programa, que estamos en condiciones de confort, y todos los días al año que él estime que estamos por encima de 26 grados, va a decir que tenemos demanda de refrigeración, y todos los días al año que estemos por debajo de 21 grados, tendremos demanda de calefacción. Entonces, de ahí estima el programa las demandas. Vemos que es una estimación que no ve los consumos reales del cliente. A partir de esa demanda, el siguiente paso es indicar qué equipos tenemos de calefacción, de refrigeración, agua caliente y iluminación para abastecer esa demanda. Entonces, tenemos que ver cuán eficientes son esos equipos, y a través de la eficiencia obtenemos el consumo de energía. Ya sabemos la demanda y con eficiencia se obtiene el consumo de energía. Pero como les decía, no nos quedamos ahí, porque aunque la definición original dice que vamos a medir el consumo, tenemos que dar un paso más. Tenemos que saber qué emisiones de CO2 producimos a partir de esos consumos. Y entonces el siguiente dato que tenemos que introducir es el tipo de energía, el tipo de combustible con el que suministramos a esos equipos, pues eléctrica, fotovoltaica, gas, etc. Y a partir de ahí,
multiplicando el consumo de energía por un coeficiente que se llama coeficiente de paso, obtenemos las emisiones de CO2. Aquí les traigo un cuadrito del IDAE, que es con el que trabaja internamente los programas, que nos va indicando los distintos tipos de combustibles, y en esta última columna vemos los coeficientes de CO2. Vemos que, por ejemplo, las energías renovables, como la solar térmica, su valor es 0, o la solar fotovoltaica también es 0, y después tenemos las energías bio, digamos, la biomasa y los biocarburantes, que aunque cuando utilizamos el pellet y lo quemamos en una caldera, sabemos que produce CO2, pero se considera que esos productos son productos vegetales que en su ciclo de vida han absorbido el CO2 al menos equivalente que el que están produciendo ahora, con lo cual por eso pone neutro, es decir, que se anula lo que ya absorbió en su momento con lo que produce ahora, y por convenio se considera también cero. Es también una manera de promocionar este tipo de combustible. Luego, por otro lado, pues vemos gas natural, gas sólido, gas licuado de petróleo, el butano nuestro, que van pues cada vez, carbón tiene un peor coeficiente, y ya si nos vamos a la electricidad, vemos que son los valores peores. Es más, encima las islas, Canarias, Baleares, etc., estamos penalizados, ya que en la península pues tenemos centrales nucleares que aunque tienen otros problemas de residuos y eso, no producen CO2, hidroeléctricas, etcétera, que obtienen electricidad o parte de la electricidad sin producir CO2. Sin embargo, aquí en Canarias más del 90% se produce a través de las centrales térmicas, y además hay que traer ese combustible hasta las islas, con lo cual producir electricidad aquí en Canarias es muy caro desde el punto de vista de producción de CO2, por eso estamos penalizados. Esto es importante saberlo porque ya una vivienda que se base en sistemas todo eléctricos sabemos que va a tener baja clase energética. Entonces, vamos a ver aquí un poquito los resultados a esperar. Vemos que a partir del 2006, es decir, los edificios que ya estaban construidos con el código técnico, como les decía, no tienen clase por debajo de la F y la G. Vemos que se quedan en la gran mayoría entre C y D, y vemos que clase A es muy complicado de conseguir con los sistemas constructivos de hoy en día, los espesores de aislamiento que estamos utilizando, etc. Edificios anteriores, que son los que vamos a certificar ahora mayoritariamente, vemos que tienen valores malos, y encima aquí en Canarias se espera que incluso puedan bajar todavía más, porque estábamos exentos con la anterior normativa, la CT79, había un valor que es el casus G, que es el coeficiente de transmisión global, y Canarias estaba exento, con lo cual en Canarias no se ha puesto aislamiento hasta ahora, hasta el código técnico, y por eso la clase energética que nos va a resultar pues es muy mala. Voy a correr un poquito porque me están diciendo que ya se me está acabando el tiempo y me queda todavía un poco. Ya que sabemos cómo se calcula la eficiencia energética, que es un edificio eficiente, vamos a ver ahora un poco qué es la arquitectura sostenible muy rápidamente. Vemos que la arquitectura sostenible, además de ser eficiente, tiene que ser muchas más otras cosas. Entonces, hay una definición que yo creo que es bastante completa, que dice que la arquitectura sostenible es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes en cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo tanto, la arquitectura sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo humano, la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar recursos y materiales, disminuir al máximo el consumo, promover las energías renovables, bueno, maximizar el mantenimiento. Vemos que son muchas cosas, es una definición muy completa, pero también muy densa. Entonces, un poco para resumir, digamos que, para centrarnos, que la arquitectura sostenible tiene que basarse en 3 pilares: social, económico y ecológico. Y vamos a ver muy rápidamente, según estos 3 pilares, qué se considera sostenible socialmente, económicamente o ecológicamente. Hay la creencia popular de que los edificios sostenibles son muy caros, construir un edificio sostenible sale muy caro. Y eso viene principalmente a que en prensa se llama muchas veces edificios sostenibles aquellos edificios que son muy tecnológicos, que consumen muy poca energía, o que incluso producen más energía que la que consumen. Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo, el Mediatic de Barcelona,
Es un edificio con una estructura de malla metálica, con una fachada que está generada por unas burbujas que se van hinchando o deshinchando según las condiciones térmicas y lumínicas exteriores. Y claro, es un edificio que en realidad consume mucha energía. Lo que pasa es que luego tiene la cubierta llena de placas solares y esa energía no la toma de la red eléctrica, son energías renovables, con lo cual su clase energética, como decíamos, es muy buena, aunque su consumo sea muy alto. Y después es un edificio muy caro. Entonces, esto es un edificio eficiente desde el punto de vista de clase energética, pero no es lo que se entiende como edificio sostenible. Aquí ya para irnos a un caso más claro, vemos la Torre de Bankia en Madrid, que es una de las torres más altas de España. Todos sabemos que la entidad Bankia no está pasando por su mejor momento, y sin embargo este edificio costó 815 millones, pero es que cuesta más de 6 millones de euros al año el mantenimiento del edificio. Esto ya es un edificio que, por muchas cosas que tenga, ya solamente por cuestiones económicas no se puede considerar como sostenible. El segundo pilar es la sociedad. Podemos decir que una ciudad socialmente sostenible se caracteriza por cuestiones como la eliminación de exclusión, marginación social, existencia de mezcla social, en cuanto a rentas, edad, etnia, en todas sus zonas, una alta sensibilidad especial por las necesidades específicas de los colectivos presentes, especialmente los más vulnerables, como los niños, los mayores o los discapacitados, y la disposición a la comunicación con los ciudadanos, facilitando la información que necesitan para poder participar, es decir, la participación ciudadana. Vemos que para que una arquitectura sea sostenible desde el punto de vista social, también tiene que cumplir muchas cosas y además está sobre todo ligado con el tema del urbanismo. Es decir, la arquitectura sostenible no hay que empezar a considerarla desde lo que es el edificio en sí, sino de cómo se ordena urbanísticamente para que pueda cumplir todos estos aspectos. Ya digo, tiene muchos puntos, pero a mí me gustaría muy rápidamente incidir en uno que creo que en Canarias nos afecta principalmente, que es la densidad edificatoria. Ahora esto un poco lento. Aquí les traigo dos ejemplos un poco opuestos. La alta densidad de Benidorm. Benidorm es el ejemplo de zona turística de alta densidad, y después un ejemplo de baja densidad. Pues bien, normalmente el caso de Benidorm es un caso que no suele gustar mucho, que se pone como malo, que como un turismo con torres y tal, y por otro lado el caso de las urbanizaciones de chalecitos, de adosados, eso es lo que quiere conseguir todo promotor, porque se vende como rosquilla. Pues bien, desde un punto de vista sostenible, este tipo de urbanizaciones, sobre todo aquí en Canarias, en general, pero sobre todo aquí en Canarias, donde el suelo es un bien muy escaso, son muy sostenibles, porque son depredadoras de suelo. Es decir, toda esta cantidad de viviendas podría equivaler a una torre que estuviera en este único solar. Además del suelo, pues también tenemos mucho consumo de vías, de instalaciones, de tendidos de red eléctrica, de saneamiento, y además también la alta densidad no solo come mucho suelo, sino que imposibilita pues el transporte a pie, porque aquí de un sitio a otro pues tenemos que vivir casi dependiendo del coche. Es decir, que si ya una vivienda me obliga a depender de un vehículo para comprar el pan, para comprar periódicos, para ir a trabajar, para todo, pues ya me está obligando a llevar una vida insostenible. Entonces ya esa vivienda no puede ser sostenible. En un caso de baja densidad, al agrupar la ciudad, pues facilita el transporte a pie, en bicicleta, y también el transporte público, además de que también mezcla uso con equipamientos. Es decir, que bajamos a la calle y tenemos el supermercado, el estanco, lo que sea, mientras que esto suele ser tipologías tipo dormitorio que para todo tenemos que coger el coche. Con lo cual vemos que aunque nos puede gustar más una tipología así más de hoy, yo tengo en casita, son más sostenibles. También no fomentan la relación social, es decir, en este tipo de tipologías pues tenemos un parque. Esto lo que hacemos es que tenemos nuestro jardín privado, es decir, son más tipologías autistas. Vamos a seguir muy rápido, y el último pilar es la arquitectura sostenible, es decir, hacer una arquitectura porque sea bioclimática, que además use materiales ecológicos, materiales de la zona, que utilice tipologías de la zona, que se integre con el lugar. Bueno, como ya hemos visto un poco también de la arquitectura bioclimática, eso voy a seguir muy rápido. Y los puntos principales que tiene que tener esta arquitectura es optimizar los recursos materiales, disminuir los consumos energéticos, fomentar, como decía, las energías renovables, disminución de residuos y emisiones, y disminuir el mantenimiento, la explotación y el uso de los edificios,
y aumento de la calidad de vida, que al final es lo importante, la calidad de vida de los ocupantes. Ya para finalizar, hablar también muy rápido de lo que se denomina el greenwash o el lavado verde, que es igual que no es oro todo lo que brilla, tampoco no es sostenible todo lo que es verde. Ahora últimamente, como se ha puesto de moda lo sostenible, pues se oyen adjetivos como sostenible, sustentable, bioclimático, asociados a la arquitectura, que muchas veces no tienen nada que ver con sostenibilidad, por muchos céspedes, por muchos arbolitos que le pongan. Aquí les doy una imagen un poco que parodian eso de cojo cualquier cosa y le pongo verde y ya lo puedo llamar sostenible. Para terminar simplemente unas conclusiones, decir que la sostenibilidad no es un beneficio para no solo un beneficio para el medio ambiente, sino también produce ahorros en construcción, en costes energéticos, en construcción a lo largo de vida del edificio, que el sector de construcción en Canarias se prevé que en los próximos años pues deberá centrarse, como os decía al principio, en la rehabilitación más que en la obra ya existente, que habrá que ver una política de rehabilitación energética dinámica y activa para reducir de forma significativa el consumo de la energía de edificación y contribuir además a la creación de empleo, y que debemos aplicar criterios de ahorro energético cada vez que se nos presente una nueva oportunidad, y que es una nueva oportunidad tanto de negocio, de empleo, como de mejorar las viviendas actuales, que ya, como digo, en Canarias la arquitectura es muy mala. Les dejo mi contacto por si cualquier duda sobre este tema, si quieren ahondar más, y como les digo, también el blog nuestro, que hay muchos artículos sobre este tema, por si les interesa y les gusta, pues ahí pueden conseguir mucha información. Muchas gracias por la atención.